¿Eres lo que otros dicen que eres lo que tú dices que eres o o algo algo más? más. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sincera Podcast. Nuevamente estamos felices de saludarles y de que nos estén acompañando. Y hoy pues vamos a estar hablando de un tema que de hecho fue una de nuestras inspiraciones para comenzar el podcast y es el tema de la identidad. Ujú. Me parece que este es un tema que necesitamos hablar. ¿Quiénes somos en el Señor? Porque sabemos, nos caracteriza, queremos traer la verdad de lo que dice la palabra. Tenemos tanta influencia allá afuera que otros dicen que nosotros somos, qué dice el mundo de ti, de mí, de nuestros niños, de nuestras familias, pero ¿qué es realmente lo que dice el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que somos en el Señor? Así es, entonces vamos a empezar con lo que dice Génesis 1, que es porque es mejor que el principio. Y dice Génesis 1, 26 al 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces podemos aquí ver qué es lo que significa ser creados a la imagen de Dios. Significa que podemos amar, ejercer voluntad, podemos escoger y tomar decisiones, que tenemos una conciencia moral, que tenemos capacidad relacional, que tenemos dimensión espiritual y pues que no somos un accidente, sino que somos un diseño intencional hecho por Dios. Nuestro valor no comenzó cuando alguien nos validó, que es lo que pasa mucho ahora, sino que comenzó cuando Dios nos creó. Así que eso significa que somos valiosos y dignos por el diseño y no por el desempeño. Estamos en un mundo en el que según nos desempeñamos, pues nos etiquetan o nos dicen cuál es nuestra identidad, qué somos o qué no somos. Y entonces aquí en este primer pasaje de la Biblia vemos que todos nosotros somos hechos a semejanza de Dios y estas son las características que nos hacen ya de por sí únicos y especiales. Para aclarar rapidito, esto es lo que acabaste de decir ahora, que es muy importante, somos creados, somos hechos a imagen del Señor. Esto es para todo el mundo. Ujú. En nuestra forma natural, antes de venir al Señor y después que venimos al Señor. Eso es, lo traemos intrínseco, somos criaturas del Señor, Somos criaturas. somos creados por Él. Y en ese mismo tema, el primer punto que yo tenía acá es que eres hijo de Dios, porque una cosa es ser creado y otra cosa es ser hijo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cosa es ser hijo de Él? Y vamos a ver en Juan 1:12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces aquí vemos que a través de Jesús, cuando nosotros creemos, nosotros ya no solamente somos hechos a imagen de Él, sino que somos adoptados como hijos de Él a través de Jesús, a través del sacrificio que hizo Jesús. Y esta es una de las cosas que más me gusta a mí, porque ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos. Ya no estamos perdidos, sino que ahora somos hijos. Ya ahora nuestra identidad cobra un valor en Jesús, en quién es Él, en lo que el Señor ve en nosotros a través de Jesús. Y me encanta porque cuántos beneficios tenemos como hijos para lo que hemos conocido y hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos muchos beneficios. Nosotras como madres lo podemos ver. No es el mismo beneficio para un niño que no es el hijo de nosotros como para nuestro hijo. Tenemos muchos beneficios y yo voy a estar hablando vamos a estar hablando de cosas relacionadas a esto y al final quisiera hablar un poquito de diferencias entre esclavo e hijo, que yo creo que es algo importante en cuanto a nuestra identidad, porque muchas veces aún siendo hijos vivimos como esclavos, vivimos todavía con esa mentalidad de pecado y de esclavitud, que tenemos beneficios y tenemos tantas cosas como hijos que no valoramos y no las usamos.
y se nos olvidan. Mm. Porque el pecado hace eso en nosotros. El dolor, tantas circunstancias, tantas cosas que pasamos, tantas cosas que decidimos creerle al mundo y a la gente que está alrededor de nosotros, que se nos olvida que somos hijos y que es hermoso que nuestro Padre sea el Señor. Así mismo, fuimos comprados por un alto precio. Ujú. Y relacionado con eso que te estás diciendo de que somos hijos, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, Ujú. los cuales son de Dios. Así que nosotros valemos el precio que Dios pagó con nosotros. Amén. Y ese precio fue Cristo. Entonces ya de por sí ser hechos criaturas de Dios y semejantes a Dios ya es un privilegio con el que todos los seres humanos nacimos. Pero además tenemos a Cristo, que por medio de su sacrificio nosotros al creer en Él nos hacemos hijos de Dios. Ujú. Entonces, Juan 3:16 es otro versículo que habla de esto, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ujú. Entonces, yo creo que hay una crisis de identidad muy grande y como tú estabas diciendo, a veces nosotros los que somos hijos, los cristianos, también pasamos por crisis de identidad. Me ha pasado, estoy segura que a Daisy también, y por eso esto es un tema que nos impulsó a empezar este podcast, porque yo creo que hoy por hoy estamos viviendo, yo creo que una de las mayores crisis de identidad en la historia. Vemos que los niños no saben quiénes son, vemos como el mundo en el que estamos viviendo hoy está constantemente bombardeando la mente de nuestros niños de un montón de ideologías que son diabólicas. Tú sabes que si nos metiéramos a hablar de eso, el podcast ya no sería eterno. Pero yo creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Y es muy importante que primeramente nosotros los adultos podamos redireccionarnos hacia cuál es nuestra verdadera identidad. Porque como decíamos en las preguntas del principio, eres quien otros dicen que eres. ¿Por qué? Porque desde que nosotros nacimos a este mundo, pues ya de por sí estamos en un entorno con primeramente nuestros familiares, nuestros padres, donde nos empiezan a fomentar una identidad. Donde, como habíamos dicho en los otros episodios, las palabras que dicen de nosotros son cosas que nos marcan y que nos empiezan a formar un carácter, nos empiezan a formar una identidad. Entonces, cuando venimos a Cristo, eso cambia, porque Cristo ya empieza a mostrarte realmente para Él quién tú eres, el valor que tú tienes para el Señor. Pero aún ya después que estamos con el Señor, cuando pasamos por etapas difíciles en la vida, frustraciones, problemas, a veces nosotros volvemos a sentir que somos inservibles, volvemos a sentir que no valemos nada, volvemos a sentir que no somos amados, empezamos a experimentar toda una serie de problemas de identidad y en un mundo que constantemente te está dando palabras para confundirte sobre tu identidad, pues es clave que podamos volver nuevamente a mirar quiénes somos según la palabra de Dios. Sí, y no solamente esto que decía mi twin, sino que también a veces tratamos demasiado, ponemos demasiada presión sobre nosotros para tratar de agradar al Señor o tratar de ser, por ejemplo, en el mundo, normalmente nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos o Estándar. para tratar de encajar con cierto estándar, para tratar de encajar en algún grupo específico. Sin embargo, eso es algo que yo sentí cuando vine al Señor, cuando yo supe, es otro punto que tengo acá, que soy aceptada. En Cristo Jesús, tú eres aceptado, yo soy aceptada. Ya no importa lo que otros dijeron de mí, no importa el rechazo que otro pudo, eh, un rechazo, o sea, no importa si alguien me rechazó anteriormente, si alguien me va a rechazar en el futuro, no importa cómo yo esté, quién yo sea, porque sabemos quiénes somos sin el Señor. Eso es algo que está ahí. Pero el Señor nos ve a través del lente de Jesús. Y es algo tan lindo para mí saber que en el amado, en Jesús, como dice la palabra, lo tengo por aquí, no lo estamos haciendo en orden, pero bueno, en Efesios 1:6, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptos en Jesús, no por lo que hacemos, sino por Jesús, a través de Jesús, por el sacrificio que Jesús hizo. Y eso a mí, en lo personal, me quitó un peso de arriba, porque ya no se trata de lo que yo pueda hacer, qué tan buena yo pueda ser, que mi performance, como se dice en inglés, lo que yo pueda, mis acciones,
Ya no se trata de eso. Nosotros constantemente estamos cayendo, constantemente estamos fallando. Estamos tratando, somos, como dicen muchos predicadores, el proceso de santificación que el Señor está haciendo en nosotros es algo que es para toda la vida hasta que Cristo venga. Entonces, en ese proceso de santificación, en ese proceso que el Señor nos va moldeando, es bueno saber que ya somos aceptados. Ya eres aceptado, ya tú eres aceptada, soy aceptada en Jesús. También otro versículo muy lindo con respecto a eso de sabernos amados y aceptados es Jeremías 31:3, que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y eso es un versículo que yo creo que todos necesitamos recordar, porque a veces en los afanes de la vida y en sentirnos a veces culpables porque hiciste algo malo, porque crees que deberías hacer más, porque los estándares del mundo constantemente te están diciendo, las mujeres deberían hacer esto, las mamás deberían hacerlo, ¿sabes? Entonces esa presión del mundo a tu alrededor, de tu familia, de lo que se usa, de la tendencia del mundo ahora mismo, y entonces tú te empiezas a sentir como que, ups, no soy suficiente, estoy fallando, no soy una buena mamá, una buena esposa, no soy buena cristiana, yo no soy amada, yo no estoy siendo aceptada. Entonces, volver a recordar estos pasajes como el que mencionó mi twin, como este que es tan lindo, que dice el Señor que con amor eterno nos ha amado. No hay nada que nosotros podamos hacer o no hacer que nos pueda alejar del amor del Señor. Y Él dice, te prolongué mi misericordia. Su amor por nosotros, por los que ya lo conocen y por los que no, es tan grande que Él continúa prolongando su misericordia. Todavía Cristo no ha venido porque sigue prolongando su misericordia para que los que aún no lo han conocido puedan venir a la salvación. Entonces, entender que tenemos el amor y no es el amor de cualquiera. Porque como tú dices, muchas veces mendigamos el amor de una persona. Muchas veces vivimos deprimidos porque quizás tuviste padres que nunca te mostraron amor o que nunca tuviste una mamá o un papá. Quizás has tenido fracasos de relaciones de amor en las que tú sientes que nadie te ama, que no eres una persona digna de ser amada, digna de ser respetada. Hay tantos diferentes escenarios en los que quizás tú te puedas identificar y en los que tú te puedas encontrar y decir, a mí nadie me ama o yo no soy suficiente. Y qué lindo es ver cómo Dios te dice que te ha amado con un amor eterno, que ha hecho el sacrificio más grande de amor por ti. Entonces, entenderte amado de esa manera y amado de quién, de Dios, el Dios que nos creó, como vimos al principio, nuestro creador, el Dios que es perfecto, que es santo, que todo lo puede, que es el dueño del oro, de la plata, que es otro versículo que tengo aquí para compartir, que es que valemos más de lo que creemos. A veces, sobre todo en un país como este, con tanta presión con la economía, las deudas, los biles, y tú sientes que te vas asfixiando y sientes que por más que trabajes no eres suficiente y que, tú sabes, empiezas como tú a sentirte menos porque hay tanto para adquirir en el mundo material que tú dices, tengo este carro, pero hay un carro mejor. Tengo esta casa, pero hay una mejor. Y yo nunca soy suficiente para... ¿Ves? Entonces este mundo te llena tu mente de hacerte sentir insuficiente, inservible. Cuando la verdad de la palabra de Dios te dice que tú eres importante para Dios, que eres amado. Y dice Mateo 6:26, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Jesús afirmó nuestro valor, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque pertenecemos al Padre. Entonces yo creo que es importantísimo que todos nosotros en nuestra identidad, no importa cuán rotos estemos, todos tenemos heridas, todos tenemos una crisis de identidad en un momento. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, yo tenía 13 años. O sea, era prácticamente una niña. Pero eso era en Cuba. Entonces, en la escuela, como yo era cristiana y todo el mundo sabía que yo era cristiana, me daban chucho, como dice el buen cubano, que aquí se llama bullying. Era el bullying. Y yo me acuerdo que cuando salíamos de la secundaria, que yo iba caminando para mi casa y todo un grupo de muchachos de la escuela me venían gritando atrás, oye, la cruz te pesa. Y ya, tú sabes, me empezaban a decir cosas así y yo me sentía tan tranquila, tú sabes, como que ellos no saben lo que están diciendo. Perdona, los señores no saben lo que hacen, como dijo Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento, al principio, en ese primer amor, a pesar de que yo estaba en una edad difícil, porque como estábamos diciendo, hoy por hoy vemos los muchachitos que en esa edad no saben quiénes son. Están simplemente copiando patrones que este mundo está estandarizando. Tú ves que todos se visten igual, todos se peinan igual, todos hacen lo mismo, no hay una identidad.
¿Por qué? Porque no tienen al Señor. Porque no han podido experimentar que hay alguien que los ama como son, que los creó con propósito, que sus vidas son valiosas al punto de que Dios mandó a su Hijo por ellos, que son aceptados, que tú seas diferente no te hace malo. Porque Eso es este mundo quiere como que todos sean fotocopias y que bueno. todos piensen lo mismo. Y si tú eres un poquito más activo, ya te etiquetan como que tienes un problema, una enfermedad, no sé qué, porque quieren que todos seamos una fotocopia. ¿Y por qué? Porque este mundo está bajo el reinado de Satanás. Que todo lo que quiere Satanás es ir en contra de lo que Dios estableció. Dios nos hizo auténticos. No hay otra persona como yo. Y a veces uno tiene problemas de autoestima y a veces algo de ti no te gusta en tu físico o en tu forma de ser, porque yo quisiera ser como tal persona que es más social, yo quisiera tener el pelo como menganita que me gusta más, yo quisiera ser más delgada como fulanita. Y nos las pasamos comparándonos y nos las pasamos sufriendo porque el estándar dice, eso lo vemos con el tema de las mujeres y la belleza, que es desafortunado. Ver cómo hoy por hoy la gente no para de hacerse cosas y ahora todo el mundo tiene que tener la boca grande y así. Porque es el mundo queriéndote guiar, cuando no hay nada más lindo que saberte único. El tiempo que vivas en esta tierra, 30, 20, 15, 50, 80, eres la única persona que vas a ser tú. No hay otra persona que pueda ser tú mismo. Entonces, el aceptarte basado en quién eres en el Señor es muy importante y nuestro deseo es que ustedes entiendan eso, la importancia de verte como tú eres y de saberte amado, aceptado, cuidado por el Señor. Sí, y yo creo que en saber quiénes somos en el Señor hay libertad. Hay libertad y podemos, si nuestros hijos no tienen padres que tienen una identidad en Cristo, que saben y abrazan y entienden el beneficio de esto, es imposible que se lo podamos pasar a los niños, es imposible. Por eso incluso en las mismas iglesias vemos niños con problemas de identidad, porque los padres tienen problemas de identidad. Las iglesias tienen problemas de identidad, porque repetimos muchas cosas, pero que muchas veces no paramos a masticar, a digerir, a ver. Por ejemplo, otro punto que yo tengo acá, somos escogidos. Y para mí eso es algo increíble, porque es que ni siquiera nuestros padres nos escogen a nosotros. O sea, mi mamá no me escogió a mí. Yo nací y ya. Sin embargo, el Señor nos escoge, somos escogidas por Él. Y lo vemos en Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y hay otro versículo que habla que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y para mí eso es algo tan importante, que literalmente yo con solamente esta verdad de que yo soy escogida por el Dios del universo, yo puedo caminar con este mundo arrastrando el problema que sea, pero con la frente en alto, por saber que el Dios del universo, el creador de los cielos, del mar, de las estrellas, de todo lo que vemos, incluso la ciencia. Yo cuando estaba en la universidad me di cuenta que nadie más sabía de programación como el Señor. Y fue ese encuentro, lo descubrí a Él no solamente como el Dios que nosotros encerramos en una cápsula, en un pedacito, sino que me di cuenta que Él es el dueño literalmente de todo, el que da la sabiduría a los programadores, la creatividad, el que sabe quién más sabe de ciencia si no es Él, que fue el que creó, Él creó todas las leyes físicas, todo. Entonces, yo soy escogida por ese Dios, que no hay nadie por encima de Él, que sabe, que conoce todas las cosas. Entonces, por más fea, por más mala que yo me vea, por más sucia, por más, como decía mi twin, que muchas veces sentimos que no somos merecedores de que nos amen o que no merecemos, hay veces que nos pasa algo bueno y venimos tan machucados de tanto dolor, de tantas experiencias malas, que sentimos que no merecemos eso bueno que nos está pasando. Y a veces lo cuestionamos y decimos, "Ah, esto está demasiado bueno para ser verdad", porque estamos tan acostumbrados al golpe. Pero entender que aún así, con todo eso que nosotros somos, el Señor nos escogió. El Señor me escogió. El Señor me amó. Antes de yo amarlo a Él. Porque dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, en esto no hay absolutamente ningún mérito. Yo no tengo ningún mérito en que yo amo al Señor. No, yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Él me escogió primero.
Entonces, con respecto a que somos únicos, como estábamos diciendo ahorita, yo tenía aquí este versículo que es el Salmo 139:14, que dice: Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y no somos personas creadas en serie, no somos robots, somos Ujú. formados. Dios nos forma en el vientre de nuestras madres. Cuando en los tiempos de mi problema de infertilidad, yo veía muchas cosas de cómo es el embarazo y cómo se forma un bebé. Y no hay nada que pruebe más la existencia de Dios que detenerte a ver cómo se forma un bebé en un vientre desde el primer momento. De la Es concepción. una cosa maravillosa, es hermoso. Y así mismo cuando te pones a ver sobre la creación, sobre todo, tú te das cuenta que es un Dios que es intencional, no es un Ujú. accidente. De No es detalle. que, no, es detallista en cada. Entonces, cada característica tuya, tu nariz, tus ojos, tu pelo, cada parte de tu cuerpo, tal como Dios te la dio, tiene un propósito, te hace único. Entonces, en esa área física, es bueno, tú sabes, como que Ujú. empecemos a aceptarnos, a no querer ser más como otros, a no seguir los estándares del mundo, sino Ujú. acéptate porque tú fuiste formado por un Dios que es perfecto, que es el máster en la creatividad, el que creó todo lo que existe. Y que somos aceptados, como decía Jessie, tal y como somos. Y otro tema que quiero hablar con respecto a eso es con el tema de los talentos, como por ejemplo habilidades y cosas así. A veces dentro de la iglesia y también pasa afuera, hay personas que tú ves que tienen muchos talentos, quizás es músico, actor Ujú. o qué sé yo, tienen muchas habilidades y tú dices, yo no tengo nada. Entonces a veces las personas nos sentimos menos y nos empezamos a comparar porque, oh, yo no tengo talentos. Ay, qué bien canta fulanito y menganita, yo no sé cantar. Ay, esta persona qué buena es para las cosas manuales, yo no tengo eso. A mí me ha pasado, porque yo no soy muy con las manualidades y cosas así. Pero cuando vengo al Señor, cuando corro al Señor en esos momentos de crisis de identidad, que yo imagino que en algún momento en la vida a todos nos ha pasado, en Yeah. el área que sea. En esos momentos en los que yo en lo particular me he sentido como que no soy buena para nada, yo siento que no soy buena para nada, no sé qué, pero busco al Señor, y entonces el Señor me muestra que aunque yo no tuviera nada, Ujú. aunque, que no es así, todos tenemos algún talento, alguna Ujú. habilidad porque Dios nos hizo para algo, solo que a veces no lo hemos descubierto. Ujú. Pero aún, si tú dices, no, de verdad que yo no tengo ningún talento, ninguna habilidad, dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ujú. O sea, que aún por más débil, inservible que tú puedas sentirte a ti mismo, Dios te dice, ok, está bien, pero te basta mi gracia, porque Él se perfecciona a través de nuestra debilidad. Y a veces en esas debilidades en las que nos avergonzamos o que Ujú. sentimos como que tenemos una crisis de identidad porque tengo este defecto, ya sea físico, de carácter, de personalidad, de emocional, lo que sea, el Señor básicamente lo que nos dice es, no, si no es para que te sientas menos, no es para que te sientas mal, es para que veas cómo yo transformo esa debilidad en algo hermoso. Ujú. Cómo yo me glorifico a través de ti. Entonces, si eres una persona que te sientes débil, bueno, el Señor te dice, bástate mi gracia, porque mi poder yo lo voy a perfeccionar a través de esa debilidad que tú tienes. Y eso yo lo he vivido, mi twin lo ha vivido. En esos Ujú. momentos en los que somos más vulnerables, en esos momentos en los que nos sentimos que no valemos nada, que no somos nada, que estamos deprimidos, que estamos confundidos, el Señor si tú vas al Señor y tú buscas de Él, vas a ver cómo Él puede manifestarse y puede glorificarse en nuestras limitaciones. Todos tenemos limitaciones, pero Él es perfecto. Él es todopoderoso y Él nos ama. Ujú. Entonces no tenemos que tener un problema de identidad cuando sabemos que somos aceptados, somos amados, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo cual ya de por sí eso te prueba de que sí tienes capacidad de crear. Porque ¿cómo creaba Dios? Con el poder de su palabra. Somos hechos a su Ujú. imagen y semejanza. Él nos dio el intelecto, Él nos Ujú. dio las habilidades de arte, de tantas otras áreas. Entonces sí todos tenemos, porque Ujú. simple y llanamente fuimos hechos criaturas a la semejanza del Señor, hechos conforme a Él. Yeah. Y en ese mismo punto que estaba hablando mi twin, donde hablaba de nuestras debilidades, yo siento que como hijos, cuando sabemos que somos hijos y cuando sabemos que somos aceptados, que somos escogidos, también tenemos que saber que somos únicos, que somos débiles,
pero en ese momento poner nuestros ojos en el Señor. Porque nosotros somos débiles, pero otra cosa que teníamos acá es que en Él somos más que vencedores. Y eso está en Romanos 8:37, que dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesús. So, no importa la situación que nosotros estemos pasando, no importa, hay veces que estamos en pruebas, hay veces que estamos atravesando consecuencias de nuestro pecado, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de llámale X, llámale Y. Pero al final, saber que en Cristo, por medio de Él, nosotros somos más que vencedores. ¿Qué significa ser más que vencedores? Que nosotros, aunque estemos peleando, aunque estemos en situaciones, aunque lo que sea que estemos pasando, nosotros sabemos, por ejemplo, este versículo, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Nosotros sabemos que estamos peleando desde la victoria. Eso era alguien que yo escuchaba también, que nosotros no peleamos desde la derrota. Hay guerras que ya desde antes que empiecen, ya tú sabes que ya es ya como que fallida, ya falló. Pero en el caso de nosotros tenemos a eh, Jehová de los ejércitos peleando por nosotros y peleando a favor de nosotros. Entonces, no importa la circunstancia o la situación por la que nosotros estemos pasando, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores. Nosotros podemos vencer cualquier cosa, nosotros podemos vencer cualquier pecado, cualquier adicción, cualquier situación. El Señor lo puede hacer a través del Señor. Él nos da las herramientas, nos da la capacidad, nos da la fuerza para vencer cualquier situación. Esto es algo importante también, que a veces nos miramos a nosotros y decimos, no puedo. Y claro, nosotros solos no podemos. Pero al poner los ojos en Él y saber que somos más que victoriosos en Él. Y cabe destacar en esta categoría que eso de ser más que vencedores no quiere decir que siempre las cosas van a salir como esperamos. Más que vencedor no quiere decir que a cualquier trabajo que apliques te lo van a dar o sea, eso no significa que las cosas sean como tú quieres, lo que significa es que aun cuando las cosas no sean como tú quieres, el Señor te está dando una victoria porque el Señor ve más allá que nosotros. Dios ve el panorama completo, nosotros solo vemos el presente. Y a veces decimos, pero ¿por qué esto me pasa? Pero ¿por qué Dios permite esto? Si yo tengo que ser más que vencedor, estás siendo más que vencedor en medio de eso. Como decía el otro versículo, bástate mi gracia. Si confiamos en el Señor y esperamos en el Señor, vamos a ver que a la final su plan es mejor que el nuestro. Y para no tener crisis de identidad, recordamos entonces que somos amados, que somos creados con propósito, que el Señor cuida de nosotros, así como que cuida de las aves, así como cuida de las flores. El Señor tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Y no hay que temer, hay que tener una actitud de victoria cuando sabemos quién está con nosotros, quién es nuestro Padre. Tú sabes, nosotros que somos padres, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? Damos todo por nuestros hijos, queremos que nuestros hijos estén bien, queremos complacerlos, pero hay momentos en los que les decimos que no, porque no les conviene, aunque ellos lloren. Entonces, entender que somos hijos del Dios Todopoderoso nos pone ya en un nivel en el que no importa lo que diga el mundo, no importa cuál sea mi circunstancia, no importa ni siquiera lo que yo siento. Dios es soberano, Dios es perfecto y Dios es mi Padre. Y si tú no tienes a Cristo todavía, bueno, Dios es tu creador. Y tal como tú eres, todas tus características son hechas y fuiste formado por Él por alguna razón de esa manera. Y si lo conoces, entonces vas a ser hija también o hijo de Él. La auténtica imagen que Dios creó para nosotros es nuestra. Si estamos dispuestos a creerla y recibirla. Es una nota que tenía aquí. Y, o sea, la identidad de nosotros ya está establecida. Dios la estableció en su palabra, con todos estos versículos que estamos diciendo. Pero está ya en nosotros, en cada uno de nosotros, aceptarla y creerla. Porque tú puedes decir, no, no creo eso, y vas a seguir teniendo una crisis de identidad el resto de tu vida, y siendo una persona que fluctúa según las circunstancias, según las experiencias, lo que te dicen, lo que sientes. Entonces, nosotros, cada uno, somos responsables de aceptar y de creer lo que la palabra de Dios, que ya hemos dicho tantas veces, es verdad, es la verdad absoluta. Eso es lo que Dios dice que somos y es lo que nosotros necesitamos creer, porque cuando nosotros nos sabemos amados por Dios y aceptados por Dios, entonces podemos amar a los demás. Porque muchas personas viven en relaciones frustradas, con hijos, con parejas,
con amistades, porque esperan ser amados de una manera que no son amados de esa manera, y que entonces yo esto y que lo otro, y viven basándose en esas emociones temporales, en lo que esperan que otros hagan, cuando tienes a alguien que te ama de la manera perfecta, que es Dios, que es Jesucristo, como nunca nadie nos puede amar. Entonces, cuando entendemos ese amor, somos capaces de amar a los demás, porque empezamos a dar ese mismo amor que hemos recibido del Señor, en vez de querer que otros nos amen como necesitamos ser amados. Entonces, ese vacío en el corazón, que a veces no lo llena el dinero, porque hay muchas personas que tienen muchas riquezas, mucho dinero, muchas cosas materiales y son personas infelices, son personas que aún así tienen un vacío. O quizás tienes una familia y dices, no sé por qué, yo me sigo sintiendo un vacío, sigo sintiéndome insuficiente o no amada. Bueno, porque quien te falta es Cristo, porque ese Cristo es el único que te puede llenar tu vida de propósito e identidad, para entonces tú ser una persona plena, que te aceptas como eres y que confías en que el Dios Todopoderoso te guía en cada etapa de tu vida. Estamos acostumbrados a definir am, nuestra identidad por las cosas que tenemos también. Yo creo que eso es algo común. El que no tiene se siente menos porque no tiene. El que tiene demasiado se siente como que poderoso porque tengo mucho. Pero no, en el Señor nada de eso funciona. En el Señor, por eso lo que tú decías, puedes tener mucho y sentirte vacío. Y puedes tener poco o nada y sentirte satisfecho. Porque al final, el tesoro más grande que nosotros podemos tener es a Jesús. Ese es el tesoro. Nosotros fuimos creados, al ser semejantes al Señor, fuimos creados con una necesidad. Fuimos creados con una necesidad de adorar, con una necesidad de creer en alguien. Entonces, ¿dónde ponemos nuestro tesoro? Como dice la Biblia, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, el mundo que dice, nuestra identidad depende de nuestros bienes materiales, pero el Señor no dice eso. Nuestra identidad depende de Él. Y hablando de esto, en Cristo también somos una nueva creación. En Cristo, como dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los que hemos venido al Señor en la adultez o en la adolescencia, o casi siempre hemos pasado por situaciones, incluso es algo que tenemos que recordarnos ya estando en Cristo, porque estando en Cristo igual sigues pasando por situaciones. Y el Señor literalmente, por algo Él dice que todas las mañanas su misericordia se renueva. Y nosotros muchas veces andamos arrastrando este peso tan pesado del pasado, las cosas que nos pasaron, a veces sueños que nunca cumplimos. No siempre son cosas malas que nos pasaron, sino sueños que tuvimos, sueños que seguimos como que alimentando, cosas que nunca pasaron, cosas que nos pasaron y nos dolieron, cosas que nosotros hicimos y nos arrepentimos y tantas cosas. Pero dice la palabra que en Cristo todo, si alguno está en Cristo, dice que todas las cosas viejas pasaron, el Señor las hace todas nuevas. Y es algo que yo siento que cuando venimos del mundo al Señor, esto es algo que nos cuesta un poquito de trabajo de cambiar ese chip, de cambiar esa mentalidad, de que ya yo no soy esclavo. Ya lo que yo hice en el pasado, el Señor me perdonó. Somos perdonados en Él. Es otra parte de la identidad. ¿Quiénes somos en el Señor? Somos perdonados. Y es algo que el Señor nos perdona. Él dice que Él nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, Él echa nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más. Pero nosotros seguimos acordándonos de nuestros pecados. Nosotros seguimos aceptando la culpabilidad que el enemigo trae, porque el que nos culpa, el Señor nunca va a traer culpa. El Espíritu Santo, dice la palabra, que nos redarguye. Pero con ese redarguir es para arrepentimiento. Él te redarguye y te dice, Jessica, esto lo hiciste mal. Ahora ven a mí y esto yo lo cambio, yo te limpio, ¿verdad? El enemigo no, el enemigo, Jessica, esto lo hiciste mal, tú eres mala, tú no sirves, tú esto, porque él lo que quiere es destruirnos, destruir nuestra identidad en el Señor. Él quiere destruir quiénes somos en Él. Y entonces, estas dos cosas, yo siento que es importante recordarnos que somos hechos una nueva criatura en Él. No importa lo que pasó en el pasado, no importa lo que nosotros hicimos, no importa qué pecado tan grande, a veces nosotros ponemos labels, ponemos etiquetamos los pecados y decimos, tú mentías, eso es pequeño.
Tú eras adúltero, wow. Tú eras un asesino. Eso es un pecado que casi nunca se menciona. Sin embargo, ser asesino, quitar la vida de otra persona, para nosotros eso es que, wow, en algunos estados, incluso en el país, le dan la pena de muerte a alguien que asesina a otra persona. Sin embargo, el Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No esperes, esto era algo que escuchamos en la prédica este domingo, que muchas veces esperamos cambiar para venir al Señor. Sin embargo, no. Venimos al Señor y el Señor entonces nos cambia. Ese cambio lo produce Él. Y entender estas dos cosas, que a mí me han ayudado mucho. Entender que soy perdonada, como dice Efesios 1:7, que lo tengo acá, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De acuerdo a esa gracia tan inmensa que Él tiene por nosotros, que es inagotable, así nosotros somos perdonados, así fuimos perdonados. Así Él se olvida de nuestros pecados y los echa en el fondo del mar. Obviamente, cuando venimos, nos arrepentimos, como le dijo Él a esta mujer adúltera, que le dice, vete y no peques más, ¿verdad? Porque también ahí puede venir el que, bueno, sigo jugando aquí porque el Señor tiene gracia, sigo jugando con el pecado. No, estamos hablando de alguien que el Espíritu Santo te redarguye y te dice lo que estás haciendo está mal y tú vienes, te arrepientes como hizo David. David pecó. David mandó a matar a un hombre, hizo de la mujer de este hombre su mujer y preparó todo este plan para quedarse con una mujer teniendo no sé cuántas mujeres, ¿verdad? Pero David vino delante del Señor ya por una consecuencia del pecado. Cuando el profeta viene y le dice lo que hiciste está mal y ahora va a pasar esto con tu hijo, etc. Pero aún así, David viene y se arrepiente, ¿verdad? Estamos hablando de eso, del que peca y hay arrepentimiento. El Espíritu Santo viene y te redarguye. El Señor te perdona. El Señor te perdona. Cuando recibimos a Cristo, cuando nos hace hijos de Él, cuando nos hace aceptos en el amado, nos perdona. Nos hace una nueva criatura en Él. Y yo estaba ahora escuchándote hablar de lo de David y me acordé también de cuando, bueno, la consecuencia de su pecado era que iba a morir ese hijo producto de esa relación. Y todos los que somos padres, esa es una circunstancia por la que no quisiéramos pasar. Y mucho menos por consecuencia de un pecado. Y a mí me llama la atención que cuando David recibe esta, o sea, la noticia de que el castigo o la consecuencia, no el castigo, por haber hecho esto es que tu hijo va a morir, él estuvo orando sin cesar, pidiendo a Dios porque su hijo fuera salvo. Y cuando el niño finalmente muere, David se levantó, se bañó, comió, estaba como si nada, y todo el mundo se quedó en shock porque no se lo esperaban. Y entonces le preguntaron, pero ¿cómo es posible que tu hijo se murió? ¿Cómo es que tú estás haciendo? Y digo, bueno, mientras hubo esperanza, yo clamé al Señor, el Señor no lo hizo, pues ya hay que seguir. A mí eso me muestra un corazón que tiene una identidad clara en el Señor. Porque es una cosa sumamente dura y triste, pero él sabía que si, como quien dice, no pude convencer a mi padre que me ama, porque él sabe que Dios lo amaba. Y también sabía que la situación por la que estaba pasando era consecuencia de sus acciones. Entonces, hoy por hoy solemos culpar a Dios. Dios es malo porque me quitó a mi hijo. En el caso de David, pudo haber sido una reacción. ¿Por qué no tuvo esa reacción? Porque David tenía una identidad clara de quién era él y de quién era Dios en él. Y, ¿sabes? Había una relación sana, había una identidad sana. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, porque no se trata de decir, ay, sí, sana tu identidad, qué lindo, Dios me ama, Dios me perdona, Dios me acepta, soy perfecto y ya, y hago lo que quiero. No, es entender que aun cuando tienes que sufrir consecuencias por nuestros pecados, o pruebas como el otro caso de Job, por ejemplo, que en el caso de Job no hubo pecado, pero tuvo que atravesar esas pruebas tan difíciles que igual perdió a sus hijos, perdió todas sus riquezas, lo perdió todo, y sin embargo Job se mantuvo como tranquilo y confiado en el Señor. Entonces, Jehová Dios, Jehová quitó. Jehová Dios, Jehová quitó. Entonces, hoy por hoy, ¿qué tanto podemos nosotros decir Jehová Dios, Jehová quitó? Cuando Dios nos da, nos ponemos felices, nos sentimos amados, nos sentimos aceptados, nos sentimos felices con el Señor, pero cuando Dios nos quita, entonces ahí es donde tú sabes si tu identidad está dañada o no. Porque Dios puede permitir que se te quiten las bendiciones que Él te ha dado. Él lo puede permitir por la circunstancia que sea. Estamos viendo a David, que era por una consecuencia de pecado, y Job, que no pecó.
pero Dios lo permitió, el atravesar por eso. Entonces, por eso es que tener una identidad sana no significa que todo está bien. La identidad sana es que aún en tu dolor tú sepas que aún sigues siendo amado, sigues siendo escogido, sigues siendo tu Dios, tu Padre que te ama. Entonces, quería hacer esa... Y me gusta eso porque yo siento que es algo que pasa, que lo vemos, cómo podemos ver una familia que atraviesa una situación de pérdida, que normalmente es una de las cosas que más, y cómo se pueden mantener fieles al Señor, y podemos ver cómo alguien más puede irse de la iglesia, puede enfadarse con el Señor porque perdió un trabajo, o porque por la misma situación a veces. Venimos y culpamos al Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no sé qué? Y nos damos cuenta incluso en los niños, en nuestros hijos. Vemos el hijo que el padre le dice, le pide un caramelo en una tienda y el papá le dice, no, hoy no, un juguete, no, hoy no. Así de sencillo, el niño lo acepta. Y vemos el niño que le pregunta igual al papá y el padre le dice, no, hoy no. Y ves al niño dando pataletas, que ha salido hasta en Instagram, los muchachos volteando Walmart, dando pataletas y formando sus malacrianzas, porque ahí no hay una relación sana entre hijo y padre. No hay como el conocer, yo soy hijo, hasta aquí yo puedo llegar, porque eso está también en saber quiénes somos, en saber, sí, como tú decías, es bueno cuando hay bendición, pero cuando te dicen no, cuando tú estás orando porque la puerta se abre y la puerta no se abre, cuando tú estás orando por sanidad y no viene la sanidad de parte del Señor, cuando tú estás orando porque el Señor restaure tu familia y tu familia no se restaura, en ese momento, ¿qué haces? ¿O qué hago? ¿Qué hacemos? Sí, Cuando... definitivamente no siempre vamos a tener la respuesta ni la salida que queremos. Y nosotros hemos estado ahí y estás orando y estás creyéndole al Señor porque no es un problema de falta de fe. Muchas veces sí tenemos fe de que Dios puede hacer algo en cierta área de nuestra vida, en una relación, en nuestra vida, en cualquier circunstancia en la que tú estés. Y tú oras con fe. David oró con fe por su hijo. Sin cesar oró con fe. Él sabía que Dios podía sanar a su hijo y perdonar ese pecado. Pero cuando él vio que la consecuencia de su pecado iba a seguir adelante, a pesar de que él creía, Dios no estaba feliz. Yo estoy segura que Dios lloró con David. ¿Por qué? Porque Dios es empático con nosotros, Dios nos ama. Pero a veces nos toca para atravesar por cosas, ya sea por consecuencia o ya sea porque simplemente son etapas en la vida que nos toca sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. Entonces ahí es donde está confiar. ¿Cómo tú puedes confiar? Solamente si tú tienes una identidad clara de quién es Dios, primeramente. Dios puede sanar, pero puede no querer sanar en un momento determinado. Dios puede levantarte a los muertos, pero no siempre levanta a los muertos. Lo ha hecho muchas veces, pero no siempre va a resucitar a un muerto. Dios puede restaurar relaciones, Dios puede restaurar un área en tu vida, un trabajo. Dios puede hacerlo todo. Sinceramente, Él no tiene límites. Nosotros tenemos límites, Él no. Pero tenemos que ser capaces de, en el momento de la respuesta que no nos gusta, aún así decir, Jehová Dios, Jehová quitó. O como David, que se vistió, comió y nada, y siguió su vida porque entendió que esa fue la voluntad de Dios. Entonces, eso solamente lo podemos hacer si nuestra identidad está firme y anclada en Jesús y en entender que aún en los momentos duros de esta vida, que no siempre los vamos a entender, todos nos hemos cuestionado. Yo muchas veces en algunas cosas me digo, pero ¿por qué? Si yo he sido fiel en esto, ¿verdad? A todos yo creo que en algún momento en la vida cristiana nos pasa que tú dices, ¿por qué yo que he sido fiel en esto, que he hecho esto sí, que he hecho nada? ¿Por qué no tengo lo que yo deseo? Que al final no es malo, porque no siempre es porque lo que pediste sea malo. A veces tu deseo incluso está alineado con la palabra de Dios. Porque a mí me ha pasado, a mi twin me ha pasado. No quiere decir que porque Dios te diga que no es porque tu petición no está alineada a su voluntad. Puede estar alineada a su voluntad. Pero puede que no pase. Él es soberano. Él es soberano. Él es soberano. Entonces, si tú te frustras y tú entonces tienes un problema y una crisis de identidad, eso es peor para ti. Al final de la jornada. Entonces, al final yo digo, Señor, ya cuando yo como que no entiendo, pero yo no lo tengo que entender. Eso es lo que yo muchas veces digo, lloro y no quiere decir que uno no, o sea, tienes sangre en tus venas, te duelen las cosas. Y tú lloras y tú dices, no entiendo por qué esto está pasando o por qué esto no está pasando, porque a veces no es que algo pase, es que algo no pasa. Pero aún en medio de eso, pero sabes que Señor, yo igual tú no puedes hacer nada. Tú eres soberano y yo creo en que tú me amas y yo creo en que yo... ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tu identidad en Cristo te ayuda a pasar por esa situación, a no compararte con otros, que es algo tan fuerte en esta época,
de tantas redes sociales, yo he notado que de verdad afecta. Que, no sé, un ejemplo, viste un Mm, video de sí, una sí. familia que aparentemente son perfectos, son felices, y tú dices, ay, pero ¿por qué mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos? O, no son así como tal Ajá. personas, ¿entiendes? O, ay, mira fulanita, ay, mira que delgadita está después que parió, yo me quedé gorda. O, ay, mira fulanito, llevo un año en el negocio y ya es millonario, yo llevo 10 años y soy un puerto de hambre. En fin, esas comparativas, constante, te alejan de quien tú eres, porque al Ujú. final no es lo que tenemos, no es lo que hacemos, es Cristo en nosotros. Y es quienes somos realmente conforme al Señor. Al final estamos corriendo atrás de otro resultado que otras personas dicen que tienen, porque eso es otra Ujú. cosa. En Que las a redes veces. sociales todo el mundo, nadie pone ahí lo triste. Ujú. Nadie pone cuando alguien te traiciona, nadie lo publica y dice me traicionaron. Nadie pone cuando lo dejaron, nadie pone, eso no se pone. Se pone lo lindo, lo que llama la atención, lo que brilla. Entonces, los que están del otro lado recibiendo eso, lamentablemente estamos corriendo muchas veces atrás de eso, tratando de alcanzar, porque pensamos que eso es lo que nos va a dar la identidad a nosotros. Pero realmente no. Y otra cosa más que somos en el Señor es que somos libres. El Señor nos ha hecho libres. Nosotros teníamos un yugo de esclavitud, éramos esclavos. Y Ujú. Jesús nos hizo libres de eso. Él nos hizo libres y está en Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este versículo es poderoso. Hay personas que están lidiando con vicios, incluso dentro de la iglesia, están lidiando con vicios. Muchas veces tenemos matrimonios lidiando con pornografía, que muchas veces ni la pareja, o sea, yo soy la esposa y como esposa no sé que mi esposo está Ujú. participando de esto, ¿verdad? O está fumando o así. Mi punto es que muchas veces seguimos encadenados a algo de lo que Jesús nos hizo libres. El Señor nos hizo libres, nos libró de ese yugo de pecado, pero seguimos nosotros, es como que alguien viene, tiene la llave para liberarte y nosotros seguimos abrazados a eso porque no sabemos que Ujú. somos libres en Jesús. No sabemos. Es como el pajarito que está acostumbrado a estar en una jaula, que a veces tú le abres la puertecita y él ni se da cuenta que la puerta está abierta y está dando golpes contra los barrotes, no encuentra la salida porque toda la vida estaba ahí en cautiverio. Entonces, la Biblia me dice a mí que en Cristo yo soy libre de todas las tendencias, soy libre de toda esa presión que ponen las redes sobre mí, sobre mi familia, porque, porque el niño tiene que comportarse de cierta forma para ser un buen niño o ser, tú sabes, todas estas cosas que, o por qué tenemos que ir a los mismos lugares que van todo el mundo, o por qué si no me he visto de acuerdo a la moda, Ujú. entonces me veo fea. No, eso no es lo que yo soy libre de todo ese peso. Al final, todas esas cosas son cárceles en las que vive la gente. Que no te puedes poner lo que te gusta, te tienes que poner lo que la gente dice por la moda, que es lo que se está usando. Y no somos libres ni siquiera de me engancho este pullover porque me gusta cómo me quede y ya. No se usa, no se ve bonito para los demás, pero a mí me encanta y me lo pongo y se acabó. Y eso me da ese sentimiento de libre. Yo recuerdo que cuando llegué a este país, una de las cosas que yo sufría mucho en Cuba era que yo sentía en mi pueblo, no sé si pasará en todos los lugares, pero cuando uno salía a caminar allá en las calles, yo literalmente no era que salía mucho a caminar, mi mamá no me dejaba salir, pero cuando iba de mi casa a la iglesia, que era literalmente la misma calle, así 4 cuadras, 4 calles después, pero iba por la calle, todos los ojos de todo el mundo era así. Ujú. Todo el mundo. Allá te chequean todo, de los zapatos, la ropa, cómo te peinaste, si el maquillaje se te está corriendo por el sudor, todo te lo chequean. Y yo sentía presión. A mí me hacían bullying también en middle school, porque mi abuela, si decían 4 dedos por encima de la rodilla, me lo ponía 3, y era ahí, la saya medio anchita y las muchachitas entonces con la saya en la punta de las nalgas. Y viviendo eso y que mira y que te mira y que cómo vas vestido a tal lugar y que cuando yo llegué a este país, que yo pude ir la primera vez en pijama a un supermercado, que yo literalmente recuerdo que me paré así, creo que fue un Walmart, yo me paré en el medio del pasillo, me imagino que pensarán, habrán pensado que yo era loca. Yo me paré en el medio del pasillo, miraba hacia alrededor y yo no estaba
emocionada por la comida, que hay gente que llega y dice, ay, qué cantidad de comida. No, yo me sentía libre, porque la gente me pasaba por al lado y no le importaba cómo yo me veía, que yo estaba en chancleta y en pijama. Y eso, yo literalmente tuve esa sensación de sentirme libre. Yo dije, wow, aquí nadie me está mirando. Yo puedo andar aquí en un short, o puedo ir a un cumpleaños como me da la gana, o puedo estar elegante y la gente no te mira, ay, mira qué payasa, cómo se hace, cómo se... Tú sabes, esa libertad de ser libre en ese aspecto. Y en Cristo literalmente somos así. Podemos ser esclavos la vida entera, si queremos, y muchas veces estamos en la iglesia, tenemos al que ya nos libertó. Como tú decías al principio, el que pagó el precio, somos redimidos. Dice que él pagó un alto precio por nosotros, un precio de sangre. Nosotros no merecíamos la salvación que tenemos. Vino Jesús y nos redimió. ¿Qué cosa es redimir? Pagar un precio. El castigo que era para nosotros, él llegó, firmó un papel y dijo, mira, esta persona, por este precio que es mi sangre, yo lo declaro, ya él no es más culpable, él es inocente, él nos redimió. Entonces, muchas veces venimos y arrastramos todo ese peso del pecado, porque no sabemos que somos redimidos, no sabemos que pagaron un precio por nosotros, no sabemos que somos libres y andamos por ahí arrastrando un grillete y sufrimos la vida entera. Y ya, tenemos una carta de libertad, nos declararon libres, nos declararon redimidos, pagado el precio, hijos, amados, perdonados, todas estas cosas. Entonces, es importante. Exacto, sí, aquí en este país yo lo que noto es por el contrario, o sea, por lo menos en la cultura cubana es mucho de que tienes que estar siempre arreglado, aunque sea para ir a no sé qué, y como tú decías, esa comparativa. Pero aquí por el contrario, hay un contraste bastante fuerte y es el desarreglo, es que a mí me choca mucho ver a los muchachitos, a los niños, middle school, high school y todo, que tú no sabes cuándo es hembra o varón, todos se visten igual, tienen el mismo estilo, y eso no es normal, porque por ejemplo, en Cuba estaba el grupo de los emos, que eran unos que se usaban, que tenían el pelito así negro y siempre estaban así oscuros. O sea, era su onda, su estilo, su historia. Estaba entonces los que eran más arregladas, las que andaban con la cerita corta, las que andaban más conservadoras, las que se peinaban así, Siempre existieron modas a lo largo de la historia. Pero cada persona, cada adolescente, cada niño, cada adulto, como que llevaba la moda a su manera o no la llevaba. ¿Entiendes? Pero había diferencias. Tú mirabas una escuela y tú no veías calcomanías, tú veías que este tiene este estilo, y mira que él es pelú y este se peló a rap y el otro se hizo un gallito y la muchachita que se hace trenza y la otra que lo lleva suelto. ¿Ves? Tú ves diferencias, que es lo lógico, como decíamos ahorita, somos diferentes, auténticos, únicos. Entonces, en este país yo lo que noto es ese golpe con la identidad de que todo el mundo tiene que ser igual. Te fuerzan, te coaccionan en las escuelas. Cuando llega un niño de Cuba, tú oyes la historia de todo lo que pasa al principio. Porque si habla, es malo. Si hace algo, tú sabes, como que te van como que queriendo moldear para que tú seas como el estándar de este país o del que se le ocurre establecer el estándar, tienes que ser. Y eso está contra la palabra de Dios completamente. Jess y yo somos twins, por ejemplo, ¿en qué? En experiencias que hemos tenido, en gustos, en algunas cosas, pero ya somos diferentes en miles otras cosas. Entonces, todos somos distintos en algo. Eso es lo que nos hace auténticos también a nosotros. Entonces, necesitamos como que aprender a evaluarnos a nosotros mismos y decir, bueno, yo soy así y está bien ser así. No me tengo que sentir condenado ni juzgado ni incómodo porque en la escuela, porque en el trabajo, porque en una iglesia, ¿entiendes? Piensan diferente a mí, yo pienso así. Entonces, esa identidad de aceptarte como tú eres, tú la puedes tener cuando sabes que primeramente eres así porque Dios te hizo así. Y no estamos hablando de problemas de carácter o cosas feas, ¿no? Sí, por favor. Vamos a hacer el examen porque entonces me pensé en eso. Sí, por eso. Sí, yo soy así. Sabemos estamos hablando en el sentido de características de gusto, de, no sé, ciertos puntos de personalidad, no estamos hablando de... Cosas que no van contra lo que dice la palabra. Exacto. Porque igual, si tu gusto va en contra de lo que la palabra dice, no estamos hablando de eso. Exacto. Para que no malinterpreten la cosa. Pero el punto está como que esas cualidades, vamos a llamarlas así, cualidades que tienes tú y que otros no tienen. Tú no tienes por qué sentirte opacado porque el otro brille más que tú. O porque esa cualidad no parezca una cualidad ante otros ojos. Algo más que somos es que somos templos del Espíritu Santo. Que para mí eso es algo importante también. Lo vemos en 1 Corintios 3:16.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Andamos también por la vida caminando como que no pasa nada. Pero otra cosa que nosotros tenemos que saber, y es algo que yo me lo trato de repetir, porque es raro, yo lo hago y yo digo, ok, el Espíritu Santo de Dios, o sea, el Señor mora dentro de mí. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo hablamos? ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Qué estamos...? Porque el poder del Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Somos templo de Él. Él mora dentro de nosotros. Entonces, esto es algo también que lo decimos así como que muy a la ligera, pero esto es algo de la identidad de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros en el Señor? Yo recuerdo que el segundo trabajo acá, que yo trabajé en una factoría, yo trabajaba en la oficina, pero eran un grupo de mujeres y hombres haciendo, era un trabajo bien duro. Y esta gente todos los viernes literalmente cogían el cheque y se iban para un gogo o se iban para un bar de mala muerte a gastar el dinero y tomar. Y no faltaba un viernes, cualquiera de ellos, ya lo cogieron ya como un bonche. Jessica, vámonos con nosotros. Dale, muchacha, que tú estás soltera, dale. Oye, estás desperdiciando tu vida, ya yo lo que me reía. Y yo le decía, ustedes van para donde van, a gastar el dinero, yo voy para el culto joven, igual. Y entonces yo le decía, ustedes están también todos invitados, mira, no tienen que gastarse ningún dinero, no hay gente ahí, tú sabes, haciendo todo lo que... Pero yo no me sentía mal en ese momento. Y es en parte porque sabemos quiénes somos en el Señor, porque sabemos que no necesitamos la aprobación, esa es la palabra, que muchas veces estamos buscando aprobación de gente que ni siquiera, o sea, son gente que están peores que nosotros. Son gente que no tienen al Señor, que no son hijos, que no son perdonados, que no son aceptados porque no tienen a Jesús. Y nosotros estamos buscando la aprobación de esa gente. Sin embargo, la aprobación que tenemos que buscar nosotros es la del Señor y ya nosotros somos aceptados. So, ni siquiera tenemos que trabajar en base a Eso es eso. un peligro, eso que es el querer encajar. Entonces hay personas que cuando están en la iglesia son súper cristianos, Dios les bendiga, no sé qué. Pero entonces si están en una fiesta son los que más bailan y los que más toman y los que... Entonces me venía a la mente este versículo que dice que a los tibios Dios los vomita de su boca. Entonces Dios te dice o eres frío o eres caliente. Pero ese intermedio Dios eso no lo resiste. ¿Por qué? Porque eso no es más que hipocresía. Yeah. Si tú eres cristiano, tienes que actuar como cristiano. Siempre, en tu conducta, donde estés, bajo presión. Eres cristiano. Y si no vas a ser cristiano, no seas cristiano. Pero esa tibieza es la peor. Delante de los ojos de Dios, el que es tibio es la peor categoría. Entonces, identifícate a ti mismo como qué tú eres. Y entonces sé fiel a eso. Muchas veces también tendemos a como a pesar, porque me pasó, ya te digo, en ese ambiente ya aprendí mucho y el Señor me moldeó también mucho mi carácter, pero a veces incluso en un chiste, que a veces sentimos que un chiste, mientras nosotros no participemos, pero al quedarte ahí y ser parte de esa conversación donde se está diciendo ese chiste, que muchas veces son chistes vulgares, chistes en contra de lo que la palabra del Señor dice, cosas así, al tú sentarte ahí y quedarte nada más escuchando, ya tú estás participando de eso, aunque tú no abras la boca. Y el Señor me enseñó que incluso en ese momento yo me paraba y me iba. Yo no me molestaba también, porque tú tienes que entender, o sea, esas personas, el corazón de ellos cómo está, no conocen del Señor, pero tú tienes que saber quién tú eres en Cristo. Y y que no es un menosprecio, porque muchas veces la No. gente dice, no, porque los cristianos menosprecian o... No es un menosprecio, es entender que no es tu lugar, pero al mismo tiempo no hacer sentir a las personas, porque también yo he visto que hay veces entonces los cristianos, que todos quieren ser más super cristianos, Sí. y entonces no, yo no voy a una fiesta familiar porque soy inconverso, pero es tu familia. ¿Ves? Ujú. Entonces, si mi familia es inconversa, yo amo a mi familia, aunque sea inconversa, y yo participo con ellos en la fiesta y los veo. Y entonces, no hay que ser, ¿sabes? No podemos irnos a extremos, pero tú tienes que tener la identidad de quién tú eres y hasta qué límites tú llegas Yeah. para actuar conforme a quien tú eres, no para caer bien, no para encajar, ni tampoco para evitar sentir que pues, fulanito se siente bravo, se siente mal porque lo que yo hice. No, no. Tú tienes una identidad y tú actúas conforme a esa identidad. Y hablando tú, lo uniste con el punto que yo tenía, que somos sal y luz también. Eso es algo de la identidad de nosotros. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y en otra parte habla de la sal. O sea, la vida de nosotros tiene un impacto. Hay otro versículo que dice que cómo vas a poner una luz, como esconderla, meterla abajo de... El Señor no nos llamó a eso tampoco. Cristo comía con pecadores, pero la diferencia es que Él no comía para socializar. Él comía porque había un mensaje.
porque él le iba a predicar a estas personas, porque, porque había un impacto, había un objetivo, había un plan, había un propósito con esto. Y muchas veces nos toca, sí, compartir con nuestras familias del mundo, pero el Señor está usando eso, aunque no constantemente estemos diciendo arrepiéntete, el Señor te ama, dice Juan No es 3:16, necesario. acéptalo. Pero nosotros somos literalmente testimonios caminantes, Claro. testimonios caminantes. Entonces, por eso es tan importante, incluso cuando estamos rodeados de personas que no conocen del Señor y de personas que constantemente puede que hasta te estén incitando. Porque yo me imagino que, por ejemplo, a los hombres que trabajan entre hombres, que hay un hombre cristiano y todos los hombres son mundanos, los temas de conversación ahí deben ser, ya tú sabes. Igual nos pasa a nosotras cuando trabajamos en un ambiente que somos nosotros los únicos cristianos, es difícil. Pero en ese momento, nosotros, como decía mi twin, sin menospreciar, sin parar y decir, sentirnos como mejores o no, sencillamente nosotros tenemos que saber quiénes somos en el Señor. Y déjame decirte que el Señor lo usa como testimonio. Porque ahí en ese ambiente donde yo estaba en la factoría y todo eso, esta gente llevaban hasta tequila. Y una vez, dale, shot, 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 como para que yo me... Yo era como... Ellos querían hacer de mí como el experimento de ellos, como que a esta la convencemos o la convencemos. Y yo ya llegó un punto que yo me reía y me decían, no, tú eres dura de matar, tú eres no sé qué más. Pero en medio de toda esa locura, venían en medio de todo eso venían y me decían, no, yo estoy pasando por tal situación. Yo no estaba casada todavía y venían y me contaban cosas que estaban pasando con su pareja y venían y me contaban cosas que estaban pasando con los hijos y el Señor ahí me usaba como le daba la gana a él, no por mí, sino porque él, ¿me entiende? En ese momento me usaba para dar una palabra a esa muchacha que estaba sufriendo con el esposo o a la que estaba pasando con el problema con la hija, de rebeldía o lo que sea. Entonces, por eso es tan importante mantener nuestro testimonio y saber que, entender, somos templo del Espíritu Santo, pero también somos sal y luz. Donde sea que nosotros estamos caminando, como decía Pablo, nosotros somos cartas abiertas. Nosotros somos literalmente el Evangelio del Señor caminando, andando. O sea, el amar como Él ama a tu prójimo, como te amas a ti mismo, todas esas cosas, eso somos nosotros. Somos el Evangelio escrito vivo. So, no es solamente retirarnos y vivir en una burbuja, sino saber en esos momentos, hay momentos que nos va a tocar y hay otros momentos que en sabiduría, si tú sabes que literalmente ahí no está pasando nada, lo que está pasando es que estás en medio de una tentación, haz como José y huye. Porque José cuando la mujer empezó, él no se sentó a predicar la palabra. Él se paró y dejó la ropa y se fue, ¿entiendes? Entonces hay momentos y momentos. Y eso es verdad, que, o sea, como cristianos que fuimos llamados a ser luz y a ser sal, tenemos que estar, porque si no estamos, Exacto. o sea, si tú no le echas sal a los frijoles, no van a saber, no van a tener ese punto de sal. Entonces, es estar, es compartir, es ser accesible, porque como dice mi twin, cuando esa persona tiene una necesidad, un problema, uno sabe que tú eres cristiano, que tú eres diferente, y vas a ti, y Dios muchas veces nos usa como instrumentos para llegar y salvar a la persona, o sea, traerle el evangelio. Entonces es estar, pero es estar con una identidad clara de quién tú eres y saber tus límites, hasta dónde es saludable en ese momento. Y dice la palabra del Señor, no te conformes a este siglo. O sea, nosotros, los hijos, los que tenemos nuestra identidad en Cristo, sabemos que no nos podemos conformar, no podemos actuar como ellos, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, nosotros tenemos que ser diferentes, pero al mismo tiempo estamos en este mundo junto a ellos porque somos la luz y somos el a través de lo cual ellos pueden llegar a Cristo en un momento determinado. Y encontré el versículo que en base a lo que estamos hablando, que el Señor lo dice acá también en Jeremías 15:19, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O siempre cuando el Señor te pone en un área así, que tú literalmente eres oveja en medio de lobo, es como un propósito, pero el propósito no es que tú te conviertas en un lobo igual. El propósito es que esos lobos el Señor pueda convertirlos a como tú eres, o sea, Él los pueda traer a Él. Como decía mi twin, que esa luz alumbre y que la sal dé sabor, no que la luz que nosotros tengamos se opaque y que la poca sal que nosotros tengamos igual como que no dé sabor, ¿entiendes? Entonces ahí es donde viene todo está en la relación que nosotros tengamos con el Señor.
Bueno, y a modo de conclusión, yo hice un pequeño resumen en cuanto a esclavo, la diferencia entre esclavo e hijo, en cuanto a posición. Lo primero, el esclavo no tiene identidad propia, pertenece a alguien más, vive bajo autoridad sin relación. El hijo tiene identidad y apellido, pertenece a la familia, tiene relación con el padre. Y dice Gálatas 4:7, ya no eres esclavo, sino hijo. En cuanto a motivación, miedo versus amor. El esclavo obedece por obligación, tiene miedo al castigo, sirve para no fallar. El hijo obedece por amor, confía en el Padre, sirve desde la relación. No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice Romanos 8:15. En cuanto a permanencia, temporal versus permanente. El esclavo puede ser despedido, no tiene seguridad y su lugar no es garantizado. El hijo permanece en la casa, tiene seguridad, su lugar es firme. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí. Juan 8:35. Y aquí rapidito nos acordamos de el hijo pródigo. Era hijo, se fue, pero regresó. El hijo permanece en casa siempre. Si se va, regresa. El hijo. En cuanto a herencia, que este es otro punto, pero no hay tiempo de seguir abundando. El esclavo no tiene herencia, solo recibe órdenes. El hijo es heredero, participa de las promesas. Dice Romanos 8:17, y si hijo, también heredero. Nosotros somos copartícipes, somos coherederos con Jesús de las herencias de Cristo, incluyendo las promesas. Por eso podemos venir y orar por promesas que están en la Biblia, porque somos hijos, ¿verdad? En cuanto a identidad espiritual, el esclavo, que lo comparamos a una persona antes de Cristo, está atado al pecado sin libertad verdadera. En Cristo, al ser hijos, somos libres, somos redimidos y somos adoptados por Dios, como vimos ya en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En resumen, el esclavo trabaja para ser aceptado. El hijo trabaja porque ya es amado. El esclavo vive con temor. El hijo vive con confianza. El esclavo no pertenece, pero el hijo tiene identidad, herencia y permanencia en el Señor. Buenísimo, ese resumen yo creo que está perfecto para saber si estamos actuando como esclavos o estamos actuando como hijos de Dios, si tenemos una identidad firme. Y ya para concluir, yo tenía aquí algunas preguntitas que creo que pueden ayudar un poquito a como autoevaluarnos y saber en qué momento estamos en nuestras vidas con respecto a la identidad que tenemos. Y la primera pregunta dice, ¿qué nos gusta de la persona que Dios nos hizo? Es algo por donde podemos comenzar para encontrar nuestra identidad en el Señor. La segunda, ¿de qué forma somos únicos? Pensemos, analicemos en nuestras vidas qué nos hace únicos. ¿Estamos viviendo desde aceptación o buscando aceptación? ¿En dónde estás? ¿Ya estás viviendo tu aceptación o estás buscando ser aceptado? La próxima, ¿cómo sabemos que Dios nos ha aceptado? Nosotros aquí ya les hemos mencionado algunas cosas, pero tú en tu intimidad, en tu tiempo a solas, busca y pregúntate cómo yo sé que fui aceptado por Dios. Y por último, ¿qué podemos hacer hoy para ser conductos de amor? Solamente con una identidad en Cristo podemos ser conductores de amor, podemos llevar a otros a una identidad firme en el Señor. Así que ya con estas preguntas que les dejamos, piensen en ellas, mediten en esto y así nos despedimos hasta un próximo episodio de Sincera Podcast.